Sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. El señor secretario general procederá a leer un avance de la memoria del curso académico 1991-1992. Con la venia. Excelentísimo señor ministro, excelentísimo señor rector, excelentísimas autoridades, señoras, señores, como es norma, se ha distribuido entre todos los asistentes a este acto el resumen de la memoria anual correspondiente a 1991. En sus páginas se registran todos los datos que detallan expresivamente nuestras actividades. Hace un año, con motivo de esta misma solemnidad, escribíamos que nuestro objetivo era materializar una universidad dentro de nuestras especiales características, más rigurosa, más científica y más crítica. Pues bien, la lectura de esta memoria anual, sin que sea un ejercicio de autosatisfacción, confirma que el pasado año 1991 ha sido decisivo en la afirmación del tipo de universidad que perseguimos. Una universidad que responda al espíritu de su fundador, don Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, que en 1932, hace ya 60 años, firmaba el decreto fundacional. Así, durante 1991 ha continuado el aumento de alumnos matriculados en esta universidad y en todas sus sedes, habiéndose incrementado también el número de doctores, licenciados y profesionales que en nuestras aulas completan y perfeccionan sus conocimientos. Interés que avala nuestra apuesta por una docencia seria y rigurosa que responda plenamente a las demandas de conocimiento exigidas actualmente por la sociedad española. Si pasamos un rápido resumen de nuestras actividades de 1991 y aún con lo tedioso de las cifras, es de subrayar en primer lugar el mantenimiento tanto en el número como en la calidad de los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros. Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1991 se celebraron en Santander un total de 5 cursos de lengua y cultura española para extranjeros que contaron con 43 conferencias y 93 profesores de clases prácticas. Asistieron a estos cursos 1.052 alumnos extranjeros procedentes de más de 30 países distintos. Son destacables los cursos impartidos para profesores de español, checos, húngaros y eslovacos, así como un curso especial para alumnos de la Universidad de California. En lo referente a los cursos, seminarios y encuentros, han acudido a las distintas sedes de la Universidad Internacional un total de 11.384 alumnos, de los que 1.140 disfrutaron de becas completas y 1.370 de beca de matrícula. Del total, 5.682 mujeres, 5.072 hombres, alumnos que procedían de 37 universidades españolas y más del centenar de universidades extranjeras. Las enseñanzas impartidas a lo largo del 91 alcanzaron la cifra de 190 seminarios, que repartidos por nuestras sedes se distribuyen de la manera siguiente: Santander 57, Barcelona 22, La Coruña 24, Cuenca 15, Madrid 1, Roma 1, Sevilla 10, Tenerife 12 y Valencia 48. En el capítulo de honores y distinciones, el 5º Premio Internacional Méndez Pelayo fue concedido a don Pedro Laín Entralgo, profesor emérito de la Universidad Española. También fueron galardonados con la medalla de honor de esta universidad doña Victoria de los Ángeles López, don Ignacio Herrero Garralda, marqués de Aledo, doña Carmen Jiménez Martín y también don Pedro Laín Entralgo. Igualmente, en 1991 se suscribieron 55 convenios con entidades públicas, privadas y mixtas, españolas y extranjeras, que se suman a los 181 anteriormente existentes. Modestamente, la Universidad Internacional Méndez Pelayo denomina como complementarias una serie de actividades de carácter cultural que cada vez cobran mayor importancia y constituyen uno de los rasgos más definitorios de nuestro interés por la cultura en un sentido amplio y sin limitaciones, o solo las limitaciones que impone la calidad. Así, a los ya tradicionales martes literarios se unieron a partir del año pasado los jueves económicos y sociales. También en 1991 y en el verano de Santander organizamos el que llamamos Museo Guggenheim Últimas Vanguardias 1940-1990,
que acogió 3 exposiciones distintas: Arte norteamericano, 1940-1990, una obra singular de Mario Merz y otra de James Turrell. En otra exposición presentamos la producción última de Juan Urlé. Importancia especial tuvo para esta universidad la organización, en comillas, de la primera muestra y de la primera Bienal de Arquitectura Española, exposiciones que tuvieron una calurosa acogida y que posteriormente se han exhibido en otras ciudades españolas y extranjeras. Capítulo de exposiciones que se cierra con la titulada Presencia fotográfica en Cantabria de la familia real, celebrada en el propio recinto de la Magdalena. En su totalidad, estas exposiciones fueron visitadas por más de 150.000 personas. En último lugar, y para concluir, cabe señalar los cambios habidos en la Junta de Gobierno de esta universidad durante el pasado curso. Cesaron en sus cargos don Joaquín Arango, don Domingo Indurain y don Miguel Ángel Martínez Lago. La composición actual de la Junta de Gobierno es la que sigue: rector, don Ernest Lluc Martín; secretario general, don Roberto Mesa Garrido; vicerrectora de Humanidades y Cursos para Extranjeros, doña Aurora Ejido Martínez; vicerrector de Programación y Estudios, don Antón Costas Comesaña; vicerrector de Asuntos Económicos, don Francisco Javier Álvarez García; y vicesecretario general, don Carlos González de Heredia y Oñate. Como años anteriores, quiero cerrar estas palabras con la expresión de reconocimiento a todo el personal de la Universidad Internacional que, con su dedicación y su esfuerzo, hacen posible el funcionamiento y la emulación de nuestro conjunto universitario. Y, aunque no estaba previsto en estas palabras, solo expresar públicamente el pesar de la Junta de Gobierno y de todo el personal de la universidad por el fallecimiento hace escasos días de una persona tan vinculada a esta casa y a esta ciudad de Santander como fue doña Teresa Molina. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega de la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo al excelentísimo señor don Eulalio Ferrer Rodríguez. El señor secretario general dará lectura al acta de la Junta de Gobierno de la universidad en la que se acordó concederle la Medalla de Honor. Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, correspondiente al día 8 de enero de 1992. Reunida en sesión extraordinaria el día 8 de enero del 92, la Junta de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo acuerda por unanimidad de sus integrantes y a propuesta del magnífico y excelentísimo señor rector conceder la Medalla de Honor de la Universidad a don Eulalio Ferrer Rodríguez, que tan entusiasta y constantemente apoya y participa en el desarrollo y perfeccionamiento de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Espíritu generoso, español y americano, cervantino ejemplar, mecenas y creador del Premio Menéndez y Pelayo, que ha hecho posible la incorporación a nuestra universidad de los nombres más ilustres de las letras iberoamericanas. El señor coordinador de actividades académicas y administrativas de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo se servirá a acompañar al excelentísimo señor don Eulalio Ferrer Rodríguez al estrado. Se va a proceder a la entrega del 6º Premio Internacional Menéndez y Pelayo 1992 y de la Medalla de Honor al excelentísimo señor don Carlos Fuentes Macías. El secretario general dará lectura al acta del jurado encargado de fallar dicho premio
y a la de la Junta de Gobierno de la Universidad, en la que se acordó conceder la Medalla de Honor. Acta de concesión del Premio Menéndez y Pelayo. Reunido en Madrid, en los locales del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, el día 11 de junio de 1992, el jurado encargado de fallar la adjudicación del sexto Premio Internacional Menéndez y Pelayo 1992, compuesto por los excelentísimos señores Ernest Lluch Martín, que actúa como presidente, don Santiago Roldán López, don Raúl Mordo Leoncio, don José Luis Pinillo Díaz, don Javier Jiménez Ugarte, don Jesús de Polanco Gutiérrez, don Eulario Ferrer Rodríguez, don Juan Fernández y don Pedro Laín Entralgo, que actúan como vocales, y siendo secretario don Roberto Mesa Garrido, que interviene con voz pero sin voto, tras las votaciones reglamentarias, acuerda por mayoría conceder el sexto Premio Internacional Menéndez y Pelayo al excelentísimo señor don Carlos Fuentes en atención a su trascendente obra en el campo de las letras iberoamericanas y su proyección contemporánea e histórica. Acta de la Junta de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en sesión extraordinaria celebrada en los locales del Rectorado en Madrid el día 12 de junio de 1992, de las 12 horas a las 13 horas y 30 minutos, bajo la presidencia del señor rector don Ernest Lluch Martín, de los vicerrectores don Francisco Javier Álvarez García, don Egido Martínez y don Antón Costas Comesañas, y del secretario general don Roberto Mesa Garrido. Aprobó por unanimidad, a propuesta del excelentísimo y magnífico señor rector, la concesión de la medalla de honor de esta universidad a don Carlos Fuentes Macías en atención a su trascendente obra en el campo de las letras iberoamericanas y su proyección contemporánea e histórica. En las publicaciones del eximio escritor mexicano destaca tanto su labor creativa y de ficción como sus estudios y ensayos de crítica literaria. La dimensión universal de su obra le ha permitido ser un lúcido observador de la realidad histórica de México, a la vez que un testigo excepcional de su tiempo. La señora vicerrectora de Humanidades se servirá a acompañar al excelentísimo señor don Carlos Fuentes Macías al estrado. Muy bien. Señor ministro, señor alcalde, presidente de la ciudad de Santander, señor presidente de la Asamblea Regional, autoridades, señoras y señores. Voy a hacer una muy breve intervención antes del Premio Internacional Menéndez y Pelayo y la del ministro de Educación y Ciencia. En las primeras palabras quiero recordar que mientras yo he sido rector he colaborado muy estrechamente con el ministro de Educación y Ciencia, sobre todo por una razón, porque el ministro de Educación y Ciencia me dio muy pocas indicaciones. Solamente cuando, después de ser nombrado, hablé con él, me indicó que esta universidad tenía que lograr algo, y es que el título de ser becario de esta universidad tenía que ser un título preciado y, por lo tanto, que nos concentrásemos en esta tarea con la máxima probidad. En lo demás, la Junta de Gobierno ha hecho lo que ha creído conveniente. Y ahora que el ministro Javier Solana
ya no es ministro de Educación, puedo decir con satisfacción que la tarea que hemos hecho de selección de becarios no ha tenido nunca ningún tipo de queja y que, por lo tanto, pienso que, al menos en este punto, que es el único punto que me indicó, podemos estar satisfechos de la labor que hemos realizado. Cuando en 1989, a principios de este año, 89, nos hicimos cargo de la universidad, era un momento un poco peculiar para las universidades de verano. El éxito de esta propia universidad internacional había hecho que proliferaran muchos cursos y, por lo tanto, algunas incógnitas se cernían sobre el futuro de esta universidad. Algunas personas, incluso desde Cantabria, alegremente habían jugado, habían abierto la posibilidad de que existieran competencias a esta universidad. La competencia, en todo caso, es buena y también, al mismo tiempo, porque es buena, es difícil. Pienso que, pasados estos años, podemos decir ya que la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo ha vivido bien esta competencia. Y, en especial, este año, en el cual, si la actual asistencia de alumnos se confirma durante el resto del verano, podemos decir que nunca esta universidad había tenido tantos alumnos como tendrá este verano. Un aumento del 15% con respecto al mejor año habido en el pasado es una cifra realmente importante. Por otro lado, y también en esta situación, nos encontramos con algunos problemas difíciles. Uno era el estado del Palacio de la Magdalena, y ahora estamos en condiciones de decir que, con la colaboración indispensable del Ayuntamiento de Santander, se han iniciado muy parcialmente ya, pero se van a iniciar a partir del 15 de septiembre las obras de restauración del Palacio de la Magdalena y, por lo tanto, el próximo año tendremos este palacio en unas condiciones comparables, espero, o mejores a las que tenía lugar cuando se inauguró a principios de siglo. En esta misma línea, faltan muy pocos días ya para que nuestras instalaciones situadas en Las Llamas, donde se desarrollan cada vez con más éxito cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros, estas obras se acaben. En este caso, hay que agradecer fundamentalmente al Ministerio de Educación la aportación que ha hecho a Santander a través de estas obras. Por lo tanto, en el próximo verano podemos decir con satisfacción que la infraestructura de esta Universidad Internacional está toda absolutamente renovada y, por lo tanto, doy las gracias tanto al Ayuntamiento de Santander como al Ministerio de Educación y Ciencia. Otra labor que nos planteamos al iniciar nuestra labor en este rectorado era abrirnos más a la sociedad de Cantabria. Se han realizado bastantes pasos. Es pública y conocida la buena relación de esta universidad con el Ayuntamiento de Santander y, por lo tanto, no voy a insistir en él. También tenemos que decir que en el anterior equipo de gobierno de la Diputación Regional tuvimos la posibilidad de que, por primera vez, esta universidad tuviera un convenio de colaboración con la Diputación Regional. Esperamos que este convenio que firmamos se llene en este presente y en este futuro. En mí tendrán un gran partidario de que el gesto que se hizo con el anterior equipo de gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria se vaya llenando de contenido. Y en esta apertura a la sociedad cántabra hemos intentado hacerla con tiento. Este año vamos a realizar 72 cursos. Y sabemos que en Cantabria hay sensibilidad como para entender que muchos de esos cursos tienen que ser generales, puesto que los propios cántabros están interesados en ello, y, en segundo lugar, porque esta es una universidad que se abre a los estudiantes de toda España y que es bueno que haya puntos de España, como es esta universidad, donde se mezclen estudiantes castellanos, andaluces, gallegos, asturianos, cántabros, vascos, catalanes, valencianos, etcétera, etcétera. Y este carácter hay que mantenerlo. Pero esto nos saca que en este año se van a desarrollar 7 cursos que tienen relación con la sociedad cántabra. Y al mismo tiempo tenemos que agradecer el que las actividades abiertas que hacemos, como los martes literarios en colaboración con el diario Montañés, o los jueves económicos y sociales, o bien las exposiciones de las que el secretario general ha dado ya cuenta, sean muy frecuentados por cántabros o por personas que pasan sus vacaciones aquí.
Cuando iniciamos nuestras exposiciones se dudó de si serían un éxito o no. Haber sobrepasado en todos estos años en bastante la cifra de 100.000 visitantes demuestra la sensibilidad de los cántabros por las actividades artísticas y por las actividades que hace esta Universidad Internacional, pero también de aquellas personas que, buscando pasar sus vacaciones aquí, buscan un veraneo cualitativamente distinto del que pueden encontrar en otras partes. Y estas son las pocas consideraciones que quería hacer. Cuando uno dirige una institución, sabe que esta institución tiene un honor que servir, una tradición que servir que se estableció en 1932 a través del ministro Fernando de los Ríos. Se fundó esta universidad en 1932, pero los cursos no empezaron a funcionar hasta 1933. Por lo tanto, el aniversario lo vamos a celebrar el próximo verano. Pero no solamente a celebrarlo, sino que intentamos ser lo máximo fieles posibles al espíritu que la Institución Libre de Enseñanza y el Ministerio de Instrucción Pública establecieron que tenía que presidir esta universidad, y por lo tanto procuraremos que en 1993 el carácter de un estilo universitario profundo y exigente. Tengo que recordar que somos la única universidad en estos momentos que sistemáticamente y en todas nuestras actividades hacemos lo que antes se llamaba pasar lista, que al mismo tiempo intentamos atraer a esta universidad el máximo número de profesores internacionales, que era una obsesión de Fernando de los Ríos, para que hubiera una ósmosis muy alta entre la Universidad Española y el mundo académico internacional. Y al mismo tiempo también atraer a esta universidad un ámbito de relación entre la enseñanza superior y la enseñanza media, que es el aspecto en el cual yo creo que en mi periodo menos pasos hemos dado, pero eso nos saca que tenemos que darlos. Por último, sé también que las instituciones funcionan y funcionan con personas. El secretario general ya ha tenido aquí un recuerdo de una persona que se llama Teresa Molina, que falleció anteayer. Una persona que todos los que han estudiado en esta universidad saben que era clave en su funcionamiento. Una mujer para la cual no había horas, una mujer para la que esta institución se convirtió no solamente en una institución donde trabajaba, sino a la que consagró lo mejor de su vida, como dentro de unos días podremos conocer con todo detalle. Por lo tanto, en la memoria de Teresa Molina, quiero tener un recuerdo para ella, pero también para todas las personas que en el pasado y ahora se entregan con el máximo fervor e interés a esta universidad internacional. Y por último, decir unas breves palabras dedicadas a muy pocas también personas. En principio, las primeras son para Eulalio Ferrer. Pienso que es ejemplar el comportamiento de Eulalio Ferrer, puesto que ha sido un mecenas que por muchas razones tiene que ser un mecenazgo que tiene que ser elogiado. Primero, la discreción con la que lo ha hecho y con la que lo hace. El segundo, el que es mecenas normalmente es porque tiene una sensibilidad y unas cualidades personales fuera de orden. Y este es el caso de Eulalio Ferrer. Por lo tanto, tengo que decir con toda sinceridad que ha sido para mí un privilegio el que no se le hubiera concedido la medalla de honor con anterioridad y que yo lo pudiera hacer. Y por lo tanto, le agradezco mucho que la haya aceptado, y creo, y el aplauso que ha tenido así lo ha indicado, que muchas personas de Santander y Cantabria ven en él un hombre que ha sido fiel a su tierra, siendo fiel también a su nueva tierra, que es México, y que no solamente ha sido fiel a la cultura, a la universidad y a la democracia españolas, sino que lo está siendo para que en el futuro cada vez más las relaciones entre México y España, siempre espléndidas, aún lo sean más. Por lo tanto, muchas gracias al amigo Eulalio Ferrer por haber aceptado esta medalla de honor. Con respecto al premio Menéndez y Pelayo de este año, voy a decir muy pocas cosas. El haber sido presidente del jurado me excusa ya de ellos y por lo tanto esta es mi actitud. Y por lo tanto es un honor el tener en estos momentos el grato deber de leer las siguientes palabras. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Carlos Fuentes Macías.
Señor Rector, señor Embajador de México, señor Presidente de la Diputación Regional, señor Ministro de Educación y Ciencia, señor Alcalde de Santander, autoridades, señoras y señores, son múltiples mis razones de agradecimiento y de emoción al recibir hoy el 6º Premio Internacional Menéndez Pelayo 1992. La primera de ellas es este regreso a Santander, ciudad natal de mi bisabuelo, quien hace un siglo trasladó su energía y su ilusión de esta verde capital de la montaña al áspero pero espléndido desierto del estado de Sonora, en el norte de México. Como él, muchos eminentes santanderinos han encontrado y han otorgado amor y esfuerzo en y para mi patria. Ninguno más esclarecido que don Eulalio Ferrer, un hombre que honra a México y a España, hermanando la voluntad creadora y la generosidad espiritual de nuestros dos países. Del Cantábrico al Golfo de México existe un puente indestructible. Su constructor es Eulalio Ferrer. El marco natural y a la vez excepcional de este acontecimiento es el Paraninfo de la Magdalena, sede santanderina de la universidad que hoy nos recibe magnánimamente a mi esposa y a mí, a su rector, don Ernesto Yuc, a su profesorado y a sus estudiantes, nuestro profundo agradecimiento. Nos honra asimismo la presencia del ministro de Educación y Ciencia, don Alfredo Pérez Rubalcaba, dignísimo sucesor de mi querido amigo don Javier Solana. Me uno con alegría al aplauso unánime que ha recibido su nombramiento y le deseo un gran éxito en su empeño. La educación, en efecto, es el corazón de la política. Que en esta ocasión el Premio Internacional Menéndez Pelayo se le atribuya a un novelista, ¿acaso no le habría disgustado a don Marcelino? Todos descendemos de su vasto y riquísimo estudio acerca de los orígenes de la novela. Todos nos hemos bautizado en sus páginas. Pero yo personalmente encontré en la historia de los heterodoxos españoles un surtidor inagotable de referencias e inspiraciones para una de mis novelas, Terra Nostra. Hay libros, ya lo sabemos, que se leen de pie. Los heterodoxos es uno de ellos. Hay que leerlo de pie a fin de combatir con tizona castellana de ser necesario y para defenderse con cuchillo de pedernal azteca si hace falta de los desafíos, desacuerdos, alborosos, coincidencias y reconocimientos que toda gran obra, y la de don Marcelino lo es, produce en el lector alerta. Que en 1992 este premio se le otorgue a un hispanoamericano y ciudadano de México me obliga, por otra parte, a situar mis palabras en el marco de una reflexión acerca de los últimos 500 años y el inicio de la historia común de España y la América española. No hay presente vivo con un pasado muerto, ni futuro que no se presente cargado de todos sus pretéritos. El tiempo, escribió Platón en el Timeo, es el espejo móvil de la eternidad. Esta definición conviene soberanamente al aspecto del quinto centenario al cual deseo referirme hoy, la cultura del barroco como lazo de unión original de Europa y el Nuevo Mundo, el barroco como fundación común de la cultura de España y las Américas, y como amparo americano de los componentes étnicos de nuestra novedad, el barroco como transformación de España en América, como refugio del indígena, espejo del mestizo, gala del criollo y máscara del negro y del mulato. Quiero partir hoy de esta nuestra cultura de fundación para ponerla al día en un mundo nuevo, el nuestro, el de 1992 hoy y el año 2000 mañana, donde muchas de las lecciones del barroco resultan necesarias para unas sociedades que, como aquellas, deben aprender otra vez a vivir con el otro, el extraño, el hombre y la mujer de raza, credo y cultura diferentes,
Deben aprender a colmar los vacíos entre los ideales de la época y sus negaciones prácticas, y hacerlo con lo que el barroco tuvo en abundancia, la imaginación humana que transforma la experiencia en conocimiento y con suerte en destino. Sea pues, al recibir el 6º Premio Internacional Menéndez y Pelayo 1992, mi elogio del barroco para inaugurar el curso académico de esta casa de estudios. Señoras y señores, si yo pudiese dividir mi cuerpo, enviaría la mitad a una capilla en Roma y la otra mitad a una capilla en México. Mi ojo europeo entraría a la Capella Cornaro en la iglesia de Santa María de la Vittoria en Roma, donde Lorenzo Bernini ha dejado su visión barroca de Santa Teresa de Ávila, poseída por otra visión mística. La gran cruzada femenina de la Contrarreforma, esa mujer errante, como la describió Felipe II, la activísima fundadora de docenas de conventos, la escritora de fortísima personalidad pública y conmovedora humildad literaria, exhibe en la estatua de Bernini el exaltado origen de su fuerza. El escultor la hace flotar en el vacío, desmayada, mientras un ángel le atraviesa el corazón con la saeta ardiente de la unión mística. No puedo evitar las asociaciones dinámicas y aún sensuales de acto semejante, pues acaso envuelta la santa en más pañería de la que un lecho matrimonial podría soportar o aún disfrutar, Bernini proclama bien alto que en el estilo del barroco la Contrarreforma católica ha encontrado su excusa erótica, su placer permitido, la excepción excitante a su catálogo de los pecados del mundo. En la estatua de la Capella Cornaro, Bernini multiplica contrastes y puntos de vista. Santa Teresa y su ángel están esculpidos en blanco, pero una luz teatral, cuyo origen el artista astutamente oculta, arranca sombras a la blancura, en tanto que los rayos dorados detrás de la pareja añaden una perspectiva más. Por último, la escena que vemos es pública. La observan los miembros de la propia familia Cornaro, charlando, orando y sentados, muy apropiadamente, en palcos de ópera. Es el mareo barroco. Qué profusión, qué movimiento, qué exigencia para con nuestra atención divagante y qué publicidad operística para el acto que contemplamos, sea místico, sea erótico. ¿Qué intenta demostrar esta abundancia barroca? ¿Cuál es la razón de este exceso, esta afirmación pública y afiebrada? La respuesta, como todos ustedes lo saben, se encuentra en la definición misma del barroco. Nombre de una perla, es decir, de una exageración, es el estilo que surge del horror al vacío, el estilo que trata de llenar el vacío a cualquier precio y con todo lo que encuentre a la mano. Horror vacui, el terror del vacío. Pero ¿cuál es este vacío que el barroco no tolera y trata de llenar? En Europa acaso sea la gran distancia entre los ideales del humanismo redivivo y su negación práctica por la historia. Quizás el acta de bautismo del Renacimiento sea la exclamación de fe en el individuo hecha por el humanista italiano Marsilio Ficino. Todo es posible, nada puede ser desdeñado, nada es increíble. Las posibilidades que negamos no son sino las posibilidades que ignoramos. Mas si todo es posible el mal junto al bien. El Renacimiento europeo diseña una nueva civitas humana, la utopía de la felicidad y la sabiduría erasmiana, en la que la fe y la razón, en vez de dominar, dialogan. Pero la ciudad de Tomás Moro y Erasmo es también la ciudad de César Borgia y Maquiavelo, ciudad de la pasión extrema, liberada, ciudad de la afirmación del orgullo individual y de los usos crueles del poder. El llamado del sabio de Róterdam a la Iglesia, refórmate a ti misma, entra y sale por oídos sordos hasta que los despierta el furioso martilleo del furioso monje Martín Lutero en las puertas de Wittenberg. Se inician las etapas más sangrientas de la historia europea, las guerras de religión, una carnicería continental que dejó decenas de miles de muertos. Capturado entre estas contradicciones, el mundo renacentista degeneró en la guerra prolongada,
la avaricia mercantil, la tiranía política y la intolerancia religiosa. Fue esta última, desde luego, la que más dividió los campos, creando agudas distinciones intelectuales y estableciendo exigencias rígidamente ortodoxas tanto para católicos como para protestantes, en particular por lo que hace a las actividades de los sentidos, que se mira, que se siente, que se toca, que se oye, que se lee. La censura eclesiástica, reformista y contrarreformista, intentó legislar en todas las provincias del gusto, la conducta y la moral. Sin embargo, este rígido conformismo ocurría en un mundo de cambio tumultuoso, y sus protagonistas eran hombres y mujeres sensuales. Parece natural, pues, que la respuesta a esta gran fisura entre los ideales y la realidad haya sido ante todo una nueva afirmación de los sentidos. La Reforma protestante exilió a la imagen de sus iglesias, considerándola prueba de idolatría. El puritanismo fue superado mediante una gran forma de compensación sensual, la música. Particularmente la gloriosa música de Juan Sebastián Bach es la compensación por el vacío ascético de la arquitectura religiosa protestante. La contrarreforma católica también hubo de hacerle una concesión a la sensualidad. Tal fue el arte del barroco, la excepción expansiva, abarcadora, dinámica, múltiple, pero por fuerza indeterminada, a un sistema religioso y político que quería verse a sí mismo unido, inmutable, ortodoxo y eterno. Reforma y contrarreforma comparten al cabo un sentido de lo pasajero de la vida, del fin de la ilusión y la violencia inevitable de la historia. Shakespeare y los otros dramaturgos isabelinos llenan el gran teatro del mundo de amor y de furia, crimen, ambición y manos ensangrentadas que no lavará todo el mar de Neptuno, como exclama Macbeth. Todo es posible, dijo Ficino. No, responde el poeta inglés John Donne, escribiendo un siglo después, todo está en duda y el mundo es un cadáver. Esta violencia, esta incertidumbre y esta desilusión lleva a los grandes artistas de la época a establecer una tradición moderna, que es la de la narrativa verbal o visual indeterminada, abierta a múltiples puntos de vista, como en el Quijote o las Meninas, supremas y acaso insuperables afirmaciones de la capacidad del arte para definir a la realidad, ya que no en términos de la política, en términos de la imaginación. Pues el barroco, como lo afirma Umberto Eco, es un asalto contra las jerarquías del privilegio fundado en un orden inmutable. El barroco no reconoce lo eterno, solo lo fugitivo permanece y dura. Los escritores y artistas españoles, trabajando desde el corazón de la contrarreforma, testigos tanto del apogeo como de la decadencia casi inmediata del más grande imperio de la historia, cegados por el paso fugitivo del oro y la plata de las Indias, confundidos en las calles con la masa de mendigos, vieron al mundo como taberna, teatro de títeres, camino de asaltantes, callejón de pícaros y plaza pública desamparada. Su respuesta, digo, fue decir que en este mundo a la intemperie, pero intolerante, el artista debe afirmar que lo que imaginamos es no solo posible, sino real. También es fugaz, decadente, un instante en el tiempo. Jamás ha escuchado el mundo voces más conmovedoras que las de la poesía barroca española, transida por la fugacidad del tiempo. Hay dolor, Campos de Soledad, Mustio Collado. Hay dolor, ayer se fue, mañana no ha llegado. Hay dolor, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados. Hay dolor, mas si polvo seré polvo, enamorado. Y al propio poder, Francisco López de Zárate le muestra un esqueleto y le dice: monarca, esto es lo cierto de tu historia. Pero de la misma manera que la sensualidad de la música, la literatura o el arte compensa las prohibiciones de la religión, el espacio barroco compensa la fugacidad del tiempo humano.
El Renacimiento se construye sobre el hambre de espacio, hecho evidente en los frescos de Piero de la Francesca en Arezzo, donde la mirada medieval, frontal, fija y eterna, es sustituida por las miradas inquietas, furtivas, soñadoras, audaces de las figuras que se atreven a mirar fuera del cuadro, fuera de los límites formales de la pintura. ¿Miran acaso hacia los nuevos espacios descubiertos por Colón y Copérnico? ¿Compensan tiempo fugaz con espacio infinito, finitud temporal con desplazamiento ilimitado? Y Hamlet lo dice, él quisiera contener el Aleph de todos los infinitos espacios del mundo en una nuez, en un puño, en una mirada. El mismo año, 1605, son publicados Don Quijote, El Rey Lear y Macbeth. Dos viejos locos y un joven asesino salen a ocupar el escenario del valiente mundo nuevo de la ilusión humanista. Mas si Macbeth se ahoga en sangre y Lear pierde la razón en el vasto páramo del cosmos tempestuoso, Don Quijote se desplaza, se mueve, sale de su aldea al ancho mundo. Don Quijote se arriesga. Con él ha salido España. La reconquista ha concluido, pero la energía le sobra a España, le sobra a las familias Cortés, Pizarro y Valdía, que por algo son todas ellas extremeñas. España sale compensando el fin de un viejo tiempo con el inicio de un nuevo espacio. El espacio máximo es nada menos que un mundo nuevo. América, vista sobre todo como espacio nuevo, donde se le puede dar cabida no solo a la energía excedente de la reconquista, sino a todo un proyecto renacentista, el de la utopía que en Europa no fue posible. Tanto Alfonso de Valdés como Juan Luis Vives, al lamentar la catástrofe de la guerra y la corrupción europeas, proclaman la necesidad de una restauración utópica en el continente americano. Montaigne, Vespucio, Moro y Campanella confirman la ilusión. En el Nuevo Mundo, Europa ha encontrado el espacio en el que puede lavar sus crímenes históricos. Los indios viven de acuerdo con la naturaleza, escribe Vespucio después de verlos en la América que tomó su nombre. Viven bajo la dulce libertad de las primeras e incorruptas leyes de la naturaleza, escribe Montaigne después de conocer a 3 de ellos en Rouen. Desnudos, desarmados y amistosos los describe al descubrirlos Colón. Pero minutos más tarde, el propio Colón atacaría al buen salvaje descubierto, le daría cacería, lo esclavizaría. El continente dorado se convirtió en el continente hostil, pero también en el continente vacío, vacío de historia, aunque se esperaba lleno de oro. Desde entonces, América ha vivido el divorcio entre el sueño y la realidad, la separación entre la buena sociedad que deseamos y la sociedad imperfecta en la que vivimos. La cultura barroca de Iberoamérica nace del choque entre las dos civilizaciones, entre las dos realidades. Una es la civilización de los pueblos indígenas privados de su antigua fe y de sus antiguas tierras y a veces de la vida, y obligados a aceptar una nueva civilización y una nueva religión. Los números pueden engañar, pero la evidencia nos dice que la población descubierta por Colón en el Caribe en 1492 había desaparecido totalmente en 1550. Los historiadores de la experiencia colonial de América, Barbara y Stanley Stein de la Universidad de Princeton, estiman en 25 millones la población del centro de México al iniciarse la conquista en 1519. En 1605 solo había 2 millones de habitantes. En cuanto a los indígenas de las regiones andinas, el descenso habría sido, siempre según los Stein, de cerca de 6 millones en 1525 a 1,5 millones en 1561. Las razones de esta catástrofe demográfica fueron complejas, cumulativas y brutales. Trabajos forzados, la encomienda y la mita, enfermedades europeas, desplomes inmunológicos, pero también, hasta qué grado, nos es imposible saberlo, la desesperación cultural. Pues no son los números lo más impresionante. Una sola muerte injusta
un solo ser humano esclavizado, sirven como el pájaro enjaulado de William Blake para desatar el escándalo del cielo. La violencia con que Europa implantó su poder en América es apenas el índice estadístico de una muerte irreparable. La muerte de grandes civilizaciones que, como lo ha demostrado elocuentemente el historiador mexicano Miguel León Portilla, poseían un sistema educativo, un mundo moral y artístico y formas de relación humana, cito a León Portilla, en continuada evolución creadora. Al lado del universo del poder indígena, místico y guerrero, terrorista y opresivo, otras maneras de ser, jóvenes, prometedoras, fueron arrancadas de su tallo, que no de su raíz, por el descubrimiento y la conquista. Con ello no solo perdió América, perdió Europa, pues al caer las civilizaciones indígenas desaparecieron augurios alternativos de relación y de imaginación que nuestras sociedades americanas, pero también las europeas, acaso hayan necesitado y seguramente necesitarán para darle la cara y el corazón, in ixtli, in yolotl, decían los antiguos mexicanos, a problemas para los que la modernidad occidental no tiene respuestas adecuadas, la relación con la naturaleza, por ejemplo, o con la muerte. Pero ahora, dice Bernal Díaz del Castillo, natural de Medina del Campo y cronista de la conquista de México, ahora todo está caído, regado y perdido para siempre. ¿En verdad? En un sentido sí. Nunca sabremos cuál habría sido la evolución propia de las civilizaciones indígenas sin interferencias extrañas. Tampoco sabremos nunca, es cierto, cuál habría sido la de la Iberia de Viriato sin la conquista romana, o la de Inglaterra sin la invasión normanda, y el destino de Galia siempre dividida en partes tres, pero sin la guerra de Julio César, acaso solo exista en las caricaturas de Asterix. Quiero decir, un destino interrumpido nunca es justo, pero si el de la América indígena fue perder su evolución autónoma, también es cierto que la brutalidad misma de la conquista puso de manifiesto la capacidad indígena para sobrevivir en contra de los peores desafíos. La cultura india de las Américas no pereció, aunque tampoco prevaleció, sino que sobrevivió y se convirtió en parte inseparable de lo que el escritor cubano José Lezama Lima llama la contraconquista. La contraconquista, la respuesta india primero y africana después a lo puramente europeo en América. Una pureza que duró menos, por cierto, que la primera noche de amor entre un español y una india. La relación sexual inmediata distingue a la conquista española de otras colonizaciones que repugnaron del contacto físico con los indios. Como en Europa, el barroco americano se inventa a sí mismo como visión pasajera del mundo, como compensación sensual y para llenar el vacío entre los ideales y la realidad. Pero en América, además, dándole al pueblo conquistado un espacio donde enmascarar su fe y sobre todo dándonos a todos nosotros, la nueva población de las Américas, los mestizos, los descendientes de indios y españoles, una manera de expresarnos, incluyendo la expresión de nuestra propia duda, de nuestra propia ambigüedad. El barroco americano responde al vacío entre promesa utópica y realidad colonial, entre edad de oro y edad de fierro, entre buen salvaje y trabajador de la hacienda y la mina. El barroco nos sitúa en el centro de la distancia entre la corona y las colonias, y entre las instituciones y las clases sociales dentro de las propias colonias, entre los viejos y los nuevos dioses, entre las expectativas y las recompensas. Todo ello creó, digo, un desesperado vacío en la América española y portuguesa. Pero los vacíos nunca lo son por mucho tiempo. La naturaleza, como el barroco, los detesta, claman por ser llenados. A veces con dolor y crueldad, pues como lo vio el historiador valenciano José Antonio Maravall, el barroco nace de una conciencia del dolor y del mal y los expresa. El dolor y el asombro ciertamente del mundo indígena derrotado, pero también el asombro y más tarde el dolor de los propios conquistadores.
El primero, el asombro, es maravillosamente descrito por Bernal Díaz al entrar con la hueste de Hernán Cortés a la capital azteca, Tenochtitlan. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha que iba a México y nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas y encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que aquí, si era entre sueños. El sueño del conquistador, su asombro, pronto se convirtió en la pesadilla del mundo indígena. De esa cosa de encantamiento que era Tenochtitlan no quedó piedra sobre piedra. El soñador se convirtió en el destructor, pero en medio, no olvidemos, también fue el deseador complejo deseo de fama y de oro, de espacio y de energía, de imaginación y de fe. La melancolía de Bernal Díaz es la de un peregrino que encuentra la visión del paraíso y enseguida debe destruirla. El asombro se convierte en dolor y Bernal Díaz solo puede salvar a ambos mediante la memoria. Es nuestro primer escritor, inaugura la narrativa en lengua española del Nuevo Mundo. Duda, asombro e inseguridad también de los descendientes de España en América, criollos, pero sobre todo mestizos. ¿Cuál era su sitio en el mundo? ¿A quién le debían lealtad? ¿A sus padres españoles? ¿A sus madres mayas, araucanas o quechuas? ¿A quién deberían rezarle ahora? ¿A los antiguos dioses o a los nuevos? El barroco del Nuevo Mundo abre un espacio para todas estas preguntas, pues nada expresa estas ambigüedades mejor que un arte de la paradoja, arte de la abundancia nacido de la necesidad, arte de la proliferación basada en la inseguridad, llenando rápidamente los espacios de nuestra historia colectiva e individual después de la conquista con cuanto encuentra a la mano, el arte del barroco. Un arte en movimiento perpetuo semejante a un espejo acelerado en el que vemos el rostro de nuestra identidad en constante transformación. Un arte dominado por un hecho singular e imponente. Estábamos capturados entre el universo indígena, destrozado, y un nuevo universo, tanto europeo como americano, en gestación. Fue esta visión de la abundancia nacida de la necesidad la que creó una arquitectura barroca que se convirtió en el refugio de los encuentros religiosos y culturales del Nuevo Mundo, lo cual me conduce a la otra iglesia que quiere visitar hoy con ustedes, la segunda mitad de mi cuerpo. Mi ojo mexicano entra ahora a la capilla barroca de Santa María Tonantzintla, en el centro de México, cerca de la pirámide de Cholula, donde Hernán Cortés ordenó una matanza abominable en 1519, y cerca de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles, fundada en 1531 por monjes franciscanos. El nombre es en sí una cópula barroca: Santa María, la Madre de Dios, y Tonantzin, diosa madre del panteón azteca. Aquí en el siglo XVI, los evangelizadores cristianos mostraron grabados del santoral y otros motivos religiosos a los artesanos indígenas a fin de que decorasen la capilla dedicada a la fiesta de la Asunción. Pero los artesanos y albañiles del templo tenían algo más que una mera copia en sus cabezas. Querían celebrar a sus viejos dioses al lado de los nuevos, pero debían enmascarar esta intención confundiendo el elogio de los cielos de la naturaleza. Tonantzintla es una recreación del paraíso indígena. Blanca y dorada, la capilla de los pobres se desborda en el derroche barroco de los frutos y flores del trópico en una especie de ascenso pródigo hacia la cúpula. Es un sueño de abundancia infinita. Pero hay una ironía en las máscaras que adornan las columnas del templo. Los rostros de los ángeles son todos morenos, inocentes y bienaventurados, pero los rostros de los demonios son españoles, blancos, barbados, riendo a colmillo pelado y mostrando lenguas bífidas. El barroco le dio sentido poético, justicia del ser y aún sentido del humor a la cultura derrotada, pero al mismo tiempo reveló un radical sentimiento de ausencia, de desesperación y de orfandad que era necesario llenar.
dándole voz a los que la habían perdido y nombre al vasto anonimato nacido del encuentro. El arte del barroco indoamericano de esta manera fue mucho más allá de las consideraciones estéticas o religiosas del barroco europeo, a la raíz de las cuestiones genitivas de las Américas. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y solo entonces, ¿quién es mi Dios? La mayoría de los mestizos no conocieron a sus padres europeos, crecieron con sus madres indígenas, pero ello no aminoró el sentimiento de orfandad, de desamparo, que se convirtió en la razón de muchas operaciones artísticas, sexuales, legales o literarias de nuestro barroco. La fuga de los dioses que abandonaron a su pueblo, la destrucción de los templos, las ciudades arrasadas, el saqueo de los tesoros indígenas, el sentimiento paralizante de asombro. ¿Dónde encontrar de nuevo la esperanza? ¿Cómo evitar la desesperanza y la insurrección? Una de las soluciones la halló Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de la Ciudad de México. Demos de una madre a los hijos del Nuevo Mundo. La aparición de la Virgen de Guadalupe, ofreciéndole rosas en invierno a un pobre entre los pobres, el tameme indígena Juan Diego, en un cerro dedicado otra vez a la diosa madre Tonantzin, le dio al pueblo conquistado una madre pura. El pueblo también encontró su padre. México le impuso al conquistador Cortés la máscara del dios blanco y barbado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El extremeño, en una de las más extrañas coincidencias de la historia, llegó a México en el tiempo previsto para el regreso del dios. Pero Cortés rechazó la máscara de Quetzalcóatl y le impuso a México la máscara de Cristo. En un universo acostumbrado a que los hombres se sacrificasen a los dioses, nada asombró más a los indígenas que el espectáculo de un Dios que se sacrificó a sí mismo por los hombres. Fue la redención de la humanidad por Cristo lo que realmente fascinó y finalmente derrotó a los indígenas del Nuevo Mundo. El verdadero retorno de los dioses fue la llegada de Cristo. Cristo se convirtió en la memoria recobrada. En el origen fueron los dioses los que se sacrificaron para que la humanidad naciera y el maíz creciera. Este recuerdo brumoso, sacrificado por los sombríos sacrificios humanos ordenados por el poder azteca, fue rescatado por la Iglesia cristiana. El resultado fue un sincretismo flagrante, la mezcla de las fes indígena y cristiana, que es una de las fundaciones del barroco indoamericano. Es decir, una nueva genealogía americana creció bajo las cúpulas del barroco. En ella ganaron su voz los silenciosos, adquirieron un nombre los anónimos, indios, mestizos y negros. Todos estos hechos nos convierten a los hispanoamericanos en testigos constantes del acto terrible de nuestra propia muerte y resurrección inmediata. Tenemos todos ante la mirada del presente el acto que nos gestó, testigos eternos de nuestra propia creación, los descendientes de españoles e indígenas en América. Sabemos que la conquista fue un hecho cruel, sangriento, criminal, fue un hecho catastrófico, pero no fue un hecho estéril. María Zambrano, la gran pensadora andaluza, solía decir que una catástrofe solo es verdaderamente catastrófica si de ella no se desprende algo que la rescata, algo que la sobrepasa. Para ello se necesita tiempo. El tiempo necesario, dije hace un momento, para transformar la experiencia en conocimiento y con suerte, en destino. No permanecimos en el desastre porque nacimos de él. De la catástrofe de la conquista nacimos todos nosotros, los indoamericanos. Fuimos inmediatamente mestizos. Hablamos mayoritariamente español y, creyentes o no, nos creamos en la cultura del catolicismo, pero de un catolicismo sincrético, incomprensible, sin sus máscaras indias primero y negras después. No permanecimos en el desastre porque nacimos de él y desde el primer momento nos hicimos las preguntas de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo se llama ahora este río? ¿Cómo se llamaba antes esta montaña? ¿Quiénes fueron nuestros padres y nuestras madres? ¿Reconocemos a nuestros hermanos? ¿Qué recordamos? ¿Qué deseamos? Y nos hicimos también las preguntas de la justicia. ¿A quiénes pertenecen legítimamente estas tierras y sus frutos? ¿Por qué tienen tan pocos tanto y tantos tan poco? Pues claro está,
La cuestión más importante surgida de la nueva cultura del continente americano tuvo que ver con cuestiones fundamentales de justicia, y ello también le da a España un carácter singular en la historia de las colonizaciones del Nuevo Mundo. Desde el sermón de Antonio de Montesinos en Santo Domingo, las vísperas de Navidad de 1511, no son estos hombres, no poseen un alma racional, hasta la promulgación de la legislación de Indias en 1542, pasando por las campañas de Fray Bartolomé de las Casas, ¿qué habéis hecho de las Indias?, continuando con la negación de la humanidad del indio por Ginés de Sepúlveda y su afirmación por Francisco de Vitoria. Durante un siglo, España es el único imperio de la época y el primero de la historia que debate consigo mismo acerca de la naturaleza y los errores de su política de colonización. ¿Qué he hecho? ¿A quiénes sojuzgo, educo, evangelizo, exploto? ¿Quiénes y qué son estos hombres y mujeres? ¿Son seres humanos y no solo bestias de carga? Y si tienen alma, ¿acaso no merecen también propiedad? Y más aún, ¿hay guerras justas e injustas? ¿Se justifica el derecho de conquista? ¿Solo España lo hizo? ¿No las otras potencias coloniales, Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda, cuyos crímenes de exterminio son tan graves como los de España, pero sin la duda, el debate, el discurso e incluso el humor que le permite a Vitoria, desde la cátedra de Salamanca, preguntarle a sus estudiantes españoles: ¿qué habrían pensado ustedes si en vez de conquistar a los indios americanos, son los indios los que conquistan a España y nos tratan a nosotros como nosotros los estamos tratando a ellos? Pues si Sepúlveda acusaba a los indios de canibalismo, Vitoria acusó a los europeos de exterminio de pueblos enteros, destrucción y guerra injusta. A los cristianos, Vitoria les dijo: los paganos no pueden ser castigados por ofensas contra Dios, pues los cristianos cometen otras tantas. A los reyes les exigió dar igual beneficio a los indígenas que a los habitantes de la metrópoli, pues los indios, dijo, son tan súbditos del rey de España como cualquier sevillano. A la historia, el sabio de Salamanca, pero nacido en Álava, a la historia, Vitoria le negó el derecho de hablar de descubrimiento, pues estas tierras, dijo, ya estaban habitadas y poseían una civilización. De este debate nació el concepto moderno del derecho internacional, fundado en los derechos, en la universalidad de los derechos humanos, que Francisco de Suárez hizo explícito al situar el origen de toda autoridad en el pueblo, siendo por ello todo pueblo jurídicamente invulnerable a la conquista por otros. En las ciudades, sobre todo en las ciudades, la cultura barroca del Nuevo Mundo encontró su espacio y su tiempo propios. Un rosario incomparable de ciudades, verdaderas urbes del Nuevo Mundo, de San Francisco en California a Santiago del Nuevo Extremo en Chile, de San Agustín en la Florida a Buenos Aires en el Plata, ciudades fortaleza de las costas y las islas, La Habana, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, serpentinas ciudades mineras de las montañas, Guanajuato, Tasco, Potosí, grandes capitales, Lima, México, Quito. Nadie nunca sobre territorio tan vasto ha construido tanto, con tanta energía y en tan poco tiempo como España en América. Ciudades con imprentas, universidades, pintores y poetas. Ciudades con injusticia también. Ciudades nacidas bajo los signos de la energía, el contraste y la imaginación omni-inclusiva del barroco. Culturas inclusivas. La fachada de la Iglesia de la Soledad en Oaxaca exhibe ejemplarmente los tres órdenes clásicos: corintio, jónico y dórico, instantánea y simultáneamente, sin hiato temporal o concesión a las etapas del desarrollo. El barroco tiene prisa, el barroco es impaciente. La iglesia de Jolalpan en Puebla, de un solo golpe, cuenta en su portada tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en una sola visión barroca, instantánea, sin aliento. Más allá entonces del mundo del imperio, el oro y el poder, más acá de las guerras entre religiones y dinastías, un nuevo mundo se estaba formando en las Américas, con voces y manos americanos, una nueva sociedad, una nueva fe, capaz de admitir y proteger la cultura del indio
como José Tondori, el arquitecto indio autodidacta que construyó las magníficas iglesias de San Lorenzo y la Compañía, cima del barroco americano, en la ciudad de Potosí, en el Alto Perú, refugio de los mestizos, como la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta más grande del barroco colonial, y amparo del negro, como el escultor mulato brasileño Alejandrinho, hijo de una esclava negra y un arquitecto portugués, constructor de las estatuas e iglesias barrocas de Congonhas do Campo, estatuas rebeldes, torcidas en su angustia mística y su cólera humana, pero también estatuas liberadoras, poseídas de un sentido nuevo y afirmativo del cuerpo humano y sus posibilidades, nacido del sufrimiento, de la esclavitud, de los cuerpos negros. Alejandrinho conoció bien el dolor del cuerpo. El joven artista era leproso, desdeñado por sus padres y por la sociedad, sin más compañía que la piedra. Trabajó solo de noche, cuando nadie lo podía ver. El barroco, abrazo de la noche, refugio del vencido, pero también guarida del pícaro. La más temprana y suntuosa descripción de la ciudad barroca se la debemos a Bernardo de Balbuena, natural de Valdepeñas, que llegó con su padre a México a los 2 años de edad en 1564 y en 1604 publicó su Loa de la capital de la Nueva España, en la cual los regalos y ocasiones de contento se traducen en fiestas, juntas, saraos, convites, huertas, jardines y cuanto pinte el antojo y pidan los deseos. Escarches, bordaduras, entorchados, joyas, joyeros, perlas, pedrería, aljófar, oro, plata, recamados, fiestas y comedias nuevas cada día, de varios entremeses y primores, gusto, entretenimiento y alegría, usos nuevos, antojo de señores, de mujeres, tocados y quimeras, de maridos, carcomas y dolores. Esta última línea de Balbuena abre la puerta a la sátira, que es la otra cara de la moneda barroca. Son los artistas peruanos quienes ridiculizaron a la oligarquía criolla, rodeada de poetas mil de escaso entendimiento, cortesanas de honra a lo bordado, de cucos y cuquillas, más de un cuento. Esto lo escribe el poeta andaluz Mateo Rosas de Oquendo a fines del siglo XVI, y ya entonces se reía de un virrey con una corte de vagamundos, dice, vagamundos, pelones, caballeros, jugadores sin número y coimeros. Y la policía, dice ya también, son ladrones muy cursados. Lima, ayer y hoy, ciudad del sol turbado y pardo el nacimiento. Simón de Allanque, en 1792, al concluir la colonia, recuerda a todos, por si lo han olvidado, que esta Lima es una ciudad de indias, zambas y mulatas, chinos, mestizos y negros. Verás en todos oficios, continúa Allanque, chinos, mulatos y negros, y muy pocos españoles que a mengua lo tuvieron. Pero verás también muchos indios que de la sierra vinieron para no pagar tributo y meterse a caballeros. Pretensión, la pretensión de ser otra cosa o alguien distinto, si oscuro, blanco, si pobre, rico, si rico, cortesano, hidalgo y europeo. Tal es una de las marcas de las sociedades barrocas de América, divididas ayer y hoy entre ricos y pobres, justos e injustos, primer mundo dentro del tercer mundo y tercer mundo dentro del primer mundo. Nuestras ciudades modernas, esforzándose por ser cosmopolitas e industrializadas, no han superado las contradicciones del barroco, sus extremos de necesidad disfrazados por un barniz de opulencia, el choque de sus componentes raciales y culturales, o la exigencia de crear una civilización a partir de esta energía y de estos contrastes nuestros de cada día. Más bien, nuestras conflictivas modernidades han puesto al día la continuidad del barroco, la distancia entre ideales y realidades, el mundo transitivo de la gloria y transido de dolor, la compensación sensual de las carencias materiales y la compensación imaginativa de los fracasos históricos que distinguieron al barroco europeo, más el refugio de la identidad multirracial y mestiza, la protección de la vulnerable realidad policultural, la salvación de los linajes y las paternidades amenazadas propias del barroco del Nuevo Mundo. El barroco, el vacío llenado ayer por el oro y la plata de los altares, es llenado hoy por las luces neón, pero al lado de la veladora a Guadalupe Tonantzin, por los rascacielos al lado de las favelas,
los supermercados al lado de las ciudades perdidas, el Mercedes junto al burro, la antena parabólica como nueva cruz de la parroquia y una máscara de grafito cubriéndolo todo. El barroco sigue siendo pertinente para nosotros porque su lección consiste en recordarnos que igual que ayer debemos darle respuesta cultural a nuestra vida diaria, económica y política. Poseemos en la América de habla española y portuguesa una riqueza mayor, la continuidad cultural frente a las desventuras económicas y políticas. Pero esa cultura, por lo menos a partir de la edad barroca, la ha creado la sociedad civil, es decir, los hombres y mujeres que también viven o padecen la vida política y económica. Sabremos entre todos aportar la autenticidad de la cultura a la vida, hoy por hoy inauténtica, de la economía y la política latinoamericanas. Sí, nos responden los grandes artistas y escritores de una Iberoamérica rica en imaginación y creación de cultura, descendientes del barroco fundador. Sí, porque finalmente una historia es su memoria y una cultura capaz de crear sus propias imágenes y de imaginar su propia memoria no desaparecerá de la tierra. Para todos nosotros en el continente americano y en relación con España, esta realidad cultural va a complicarse enormemente en los años por venir. En la relación con la América del Norte, porque por primera vez en nuestra historia nos identificamos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Pero lo que nos une es la comunidad de problemas de una civilización urbana en crisis. Los Ángeles y México, Caracas y Atlanta, Lima y Detroit, Río de Janeiro y Nueva York se parecen cada vez más en su tumulto neobarrocos, porque compartimos la ruina urbana, los mendigos, la gente sin hogar, las mujeres sin derecho al aborto, la educación en picada, los dramas del crimen, la droga y el SIDA. Igual mueren los niños en Los Ángeles, víctimas del fuego cruzado entre dos pandillas de gamberros, que en Río, victimados por patrullas genocidas de adultos que no los quieren ver, adolescentes y rebeldes. Choque, conquista y contraconquista, reconquista y redescubrimiento interminables de América. Hace 500 años, mediante la cultura del barroco americano, España en el mundo renovó su misión cultural, que nunca ha sido la de excluir, sino la de incluir. España como centro de inclusiones. España celta e ibérica, griega y romana, cristiana, pero también judía y mora. Y ahora en América, España india, negra, mestiza y mulata. Esta vocación será puesta a prueba universalmente por el hecho más llamativo y conflictivo que nos anuncia el nuevo siglo, las inmigraciones masivas de este a oeste y de sur a norte. Es bueno recordar en 1992 que todos somos inmigrantes en el nuevo mundo, todos venimos de otra parte. Ahora viviremos en un mundo de migraciones instantáneas, ya no en carabela, sino en jet. Es bueno recordar con Platón, al terminar el segundo milenio de la cristiandad e iniciarse el tercero, las palabras que ya cité y que reavivan la herencia de nuestra antigüedad mediterránea. El tiempo es el rostro móvil de la eternidad. Es bueno recordar al terminar nuestro siglo e iniciarse otro que puede ser mejor, que el siglo XX abrazó por igual la promesa de una humanidad perfectible por el progreso y la promesa de una libertad que para hacerlo incluyó la libertad para el mal. Siglo de Einstein y Fleming, pero también de Hitler y Stalin. Siglo de las luces científicas, pero también de las sombras políticas. Universalidad de la tecnología, pero también de la violencia. Progreso inigualado, incluso en su desigualdad. Con este espectro del siglo en agonía detrás de nosotros, temblamos un poco frente a la imagen móvil de la eternidad, el tiempo de la muerte y de la renovación, de la ruptura y de la continuidad que se aproxima a nosotros desde el futuro. Nuevamente, como el hombre barroco, vemos el campo de soledad, los muros desmoronados, el polvo enamorado. Nuevamente, como en el origen del barroco, los grandes ideales de la civilización tecnológica e industrial no concuerdan con la explotación económica, la violencia del hombre contra el hombre y la banalidad de la información. ¿Seremos capaces en el siglo venidero de aunar política, moral y ciencia? ¿Podremos hacerlo sin ilusiones beatas, pero también sin compulsiones criminales?
Podremos, en vez de la repetición infernal de los ciclos de ilusión y desilusión, progreso y violencia, restaurar una reflexión humana más comprensiva en la que los valores de las diversas civilizaciones, en lugar de extinguirse en la contienda ideológica, coexistan en el vigor comunicativo de las culturas. No nos engañemos, la vida y los valores que la sostienen, arte y amor, comunidad y cultura, deben ser defendidos y acrecentados, aun a sabiendas de que podamos fracasar en el intento. Nuestra obligación es mantener la continuidad de la vida a pesar de la inevitabilidad de la muerte. ¿De qué manera? Recordando acaso la mejor lección de España en América y de América en España, y esta es que las culturas perecen en el aislamiento y solo prosperan en el contacto con culturas diferentes. Señor Rector, señores y señoras, no puedo terminar esta locución para ser fiel a la Casa de Estudios que me honra y al premio que recibo, sin hacer este llamado final, para que los españoles y los hispanoamericanos estemos en los años por venir a la altura de las lecciones mejores de nuestra historia y sepamos abrazar al otro, equilibrando la equidad económica con el reconocimiento cultural, la democracia con el desarrollo y la justicia en cada patria de origen hispánico. Un mundo plural, multirracial, policultural espera nuestra contribución, mas si no reconocemos nuestra humanidad en nosotros, jamás la reconoceremos en nosotros mismos. Muchas gracias. Les aseguro que cuesta ahora decir algunas palabras y decirles simplemente que en estos momentos hay cursos en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de mucho fuste, pero me quiero referir al encuentro que hay de manera especial sobre los consejos sociales de las universidades, que motiva la presencia de varios rectores, de varios presidentes de consejos sociales, de muchos miembros de ellos, y por lo tanto que agrupa hoy al conjunto de la Universidad Española, y para nosotros es un honor en esta península de la Magdalena. Hay también otros cursos, y veo aquí sus directores, el profesor Jeffrey Parker, el profesor Weismeister, que saludo con el máximo cariño y afecto. Y eso antes de dar la palabra al ministro de Educación y Ciencia. Nació muy cerca de donde estamos hablando, con el cual tuvimos en el pasado algunos años de estrecha colaboración, con aquellas dificultades también que vienen de que uno tenía que servir más los intereses de las facultades de medicina y yo más el de los hospitales clínicos y de la asistencia sanitaria, con lo cual las reuniones no se planteaban siempre con facilidades, pero que siempre tuvieron una buena resolución de los problemas. Y por lo tanto presentar aquí al ministro de Educación, el profesor Alfredo Pérez Rubalcaba, para mí es literalmente sencillo, porque no solamente soy de los que me he sumado a esta buena recepción de su nombramiento a la cual Carlos Fuentes hacía referencia, sino que además, aparte de sumarme, sé que estos elogios están bien fundamentados y que su labor lo demostrará. Por lo tanto, con el máximo agrado, cedo la palabra al excelentísimo señor ministro, profesor Alfredo Pérez Rubalcaba. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Menéndez Pelayo, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores. Quisiera iniciar mi intervención felicitando, y créame que en este caso no es
un mero protocolo, a don Carlos Fuentes por el Premio Menéndez Pelayo, que hoy se le otorga, por su excelente conferencia, reconocimiento en su persona de una labor intelectual en el campo literario y del pensamiento, producida a uno y otro lado del Atlántico, de un Atlántico que este año más que nunca se configura como nexo de unión entre dos mundos. Asimismo, quisiera agradecer la oportunidad que se me brinda de participar en este acto solemne que abre de manera formal los cursos, seminarios y encuentros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo correspondientes a este año 1992. Se trata prácticamente de mi primera intervención pública desde que he asumido la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Educación y Ciencia. No hace falta que en el entorno que me rodea les subraye la satisfacción que me produce hacerlo en estas tierras de las que procedo, a las que vengo con frecuencia y con las que me siento tan íntimamente vinculado. Otro año en el que la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo se supera a sí misma en su capacidad organizativa. Pero a la vez no es un año más. 1992 contempla la celebración en nuestro país de acontecimientos singulares, con hondas repercusiones capaces de generar una extensa movilización social. Antes que nada, se trata, sin embargo, de un año simbólico, susceptible de propiciar una serena reflexión sobre nuestra múltiple y compleja identidad. Es un buen momento para detenernos, siquiera brevemente, en el camino recorrido y para preguntarnos cuáles son nuestros objetivos hacia el futuro y con qué instrumentos vamos a tratar de alcanzarlos. Creo que este es un entorno especialmente apropiado para proceder a esa reflexión. No me extenderé sobre la historia de esta institución, pero sí quiero recordar el espíritu que animó su creación en el marco de uno de los reiterados intentos históricos de modernización de nuestro país. La España que inició el siglo XX estaba sacudida por una profunda crisis de identidad, atrasada en su desarrollo, carente de las estructuras productivas, sanitarias, educativas y científicas de los países de su entorno europeo, inestable en su sistema político, injusta en sus relaciones sociales, intolerante en sus comportamientos morales y culturales. Frente a la repetida tentación de lamerse las propias heridas, de refugiarse en aquello que siempre nos alejó de la modernidad y del dinamismo, de mirar una y otra vez con nostalgia a un pasado paralizante, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo fue el fruto de un impulso renovador, el símbolo de quienes pretenden cerrar el ciclo del atraso y para ello elaboran proyectos educativos. Es un símbolo para aquellos que consideran que la modernización no puede venir sino a través de la educación, del saber, de la ciencia, por lo que hay que conectarse con los países, con las corrientes científicas, con las personalidades que han sido capaces de acumularlas. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo se concibió por ello como una universidad internacional, como un lugar de encuentro. Esta universidad nació de la ilusión y la generosidad de todos cuantos confluyeron en un persistente intento de transformar España. El homenaje a todos ellos puede simbolizarse en la figura de su creador, un ministro curtido en la educación y en la justicia, un ministro socialista, pero capaz de representar a sectores mucho más amplios de nuestra sociedad, Fernando de los Ríos. Aquel fue finalmente un intento fructífero, pero desgraciadamente frustrado. Lo que debió ser una provechosa persistencia vino seguida de un lamentable salto atrás. Hoy, sin embargo, por primera vez en nuestra historia, estamos en condiciones de hacer posible lo que ha sido aspiración de generaciones y generaciones de españoles. Estamos rompiendo muchas de las ataduras y maleficios de nuestra historia. Hemos sido capaces de situarnos con voz propia en el mismo proyecto en el que se sitúan los países más desarrollados, en el proyecto de construcción europea. 1992 tiene asimismo para nosotros un profundo significado íntimamente vinculado a nuestra identidad iberoamericana. Se cumplen 500 años de nuestro encuentro.
La verdadera historia, dice uno de los personajes de Carlos Fuentes, es circular y eterna, y no admite fácilmente la lógica lineal y perecedera. Pero hace 5 siglos, como también ha escrito Carlos Fuentes, nos miramos. Lo primero que cambiamos fueron miradas, y de ese trueque nació mi veloz, silente pregunta. ¿Nos descubren ellos o los descubrimos nosotros? El mundo se hizo más completo, hubo que cambiar las concepciones con las que lo habíamos contemplado. No seríamos ni siquiera parecidos a como somos sin ese impulso de renovación que dio una dimensión cualitativamente distinta al ya de por sí profundo impacto del Renacimiento. Nuestra identidad, plural y compleja, tiene también fuertes raíces iberoamericanas. Buena parte de nuestra historia la hemos andado conjuntamente con los que hoy son nuestros países hermanos. Hoy somos, como nos hemos definido en la Declaración de Guadalajara, un vasto conjunto de naciones que comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de pueblos, credos y razas diversas. Hace poco más de una semana nos hemos reunido en Guadalupe los responsables ministeriales de todos los países iberoamericanos. Hemos reiterado nuestra confianza en la capacidad de la educación para fortalecer los progresivos procesos de integración y hemos remitido una declaración que recoge proyectos concretos de cooperación para que sea refrendada por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar dentro de 3 semanas en Madrid. Para responder al reto que nos plantea nuestra correcta inserción en la construcción europea, para responder a las responsabilidades que nos reclama nuestra condición iberoamericana, hemos de apostar decididamente por la educación. La educación, la formación a todos los niveles, la extensión de la misma, la mejora de su calidad, el incremento del saber, su aprovechamiento para la innovación y el desarrollo, la mejora de las capacidades de nuestros ciudadanos son las variables fundamentales con las que podemos encarar con confianza nuestro futuro. En un mundo de procesos y relaciones crecientemente complejos, abierto a la interrelación y a la competencia, dirigido a la consolidación de unidades supranacionales, las posibilidades relativas de un país como el nuestro se juegan decisivamente en la cualificación de nuestros recursos humanos, en su disponibilidad para afrontar con ventaja las mutaciones de las que vamos a ser testigos y de las que aspiramos también a ser protagonistas. Por eso mismo, la educación sigue siendo el instrumento fundamental para el desarrollo completo de nuestros niños y nuestros jóvenes, el proceso en el que se transmiten y ejercitan los valores y comportamientos que sirven de fundamento a la democracia pluralista y participativa, la baza más apropiada para avanzar hacia una sociedad más justa y menos discriminatoria. Pero más que nunca, la educación y la formación están ahora indisolublemente unidas a nuestra respuesta a las exigencias y requerimientos de nuestras sociedades, a sus demandas de modernización y, de esta forma, a la resolución de sus carencias. Conscientes de todo ello, hemos abordado en diferentes etapas la reforma de nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Hemos transformado, potenciado y reordenado nuestro sistema de ciencia y tecnología. No pretendo en modo alguno presentarles un balance de este periodo, ni siquiera me detendré pormenorizadamente en hacerlo del curso que ahora concluye, pero permitirán que les subraye algunos elementos que entiendo fundamentales porque permiten captar el sentido del proceso en el que nos encontramos. El próximo mes de septiembre nuestros niños comenzarán a cursar el primer ciclo de la nueva enseñanza primaria, para lo que previamente hemos desarrollado la LOCSE, determinado las enseñanzas mínimas comunes a todo el territorio nacional, establecido el currículum correspondiente, elaborado los materiales didácticos y preparado al profesorado. Con ello entrará en vigor el nuevo sistema educativo que garantiza a más españoles una escolaridad más prolongada, hasta alcanzar los 10 años de obligatoriedad en mejores condiciones de calidad. Un nuevo sistema educativo que situará en el lugar que le corresponde el esfuerzo a favor de una formación profesional avanzada, abierta a las necesidades colectivas, organizada en cooperación con los interlocutores sociales.
En esta década en la que nos encontramos, la plena vigencia de esta reforma será realidad, preparando a los jóvenes que configurarán la España y la Europa del siglo XXI. En apenas unos días actualizará el Gobierno algunos apartados de la Ley de Reforma Universitaria, de manera que se dé respuesta apropiada a ciertas disfunciones observadas tras casi 10 años de su puesta en práctica. Dicha actualización coronará un intenso proceso caracterizado por la institucionalización de la autonomía universitaria, la consolidación de su profesorado, la configuración de sus departamentos, el despegue de su actividad científica, la dotación de sus infraestructuras y la renovación de sus enseñanzas y titulaciones. En 1993 se pondrá en marcha la fase subsiguiente del Plan Nacional de Investigación, una vez concluida la primera y alcanzadas las metas propuestas de manera globalmente satisfactoria. Así pues, estamos en condiciones de consolidar decisivamente un proceso reformador hondamente ambicioso, en condiciones, por tanto, de servir con la educación y con la formación a los objetivos de avance de nuestra sociedad en el horizonte de 1997. España está conociendo un periodo altamente positivo desde el inicio de la transición política. Hemos sido capaces de asentar definitivamente la democracia, tras una prolongada historia de carencias e intermitencias. Hemos remontado la crisis económica y caminado hacia niveles de bienestar ya consistentes. Hemos situado a nuestro país en el mundo, integrándolo en un proceso de Unión Europea. Tenemos que trabajar tenazmente, sin embargo, para que nuestro lugar en ese proceso sea el adecuado a nuestras potencialidades reales, para superar al mismo tiempo las injusticias y desigualdades que aún sufre nuestra sociedad. Hasta 1997 tenemos bien definido un periodo en el que necesitamos que nuestro esfuerzo sea acorde con nuestras ambiciones. Buena parte de las reformas emprendidas estarán dando su fruto por entonces y serán una base segura para seguir adelante. La universidad, señoras y señores, es una institución especialmente privilegiada para reflexionar sobre estas cuestiones. Una institución básica para otear nuevos horizontes y abrir nuevos caminos. Una institución con gran legitimidad para fortalecer colectivamente el consenso intelectual y moral. La amplitud de los cursos y actividades que este año organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el especial cuidado puesto en el ámbito de las humanidades, la permanente atención a la economía y a la ciencia, el interés por la cultura, del que este acto inaugural es una clara manifestación, augura que serán muchos los momentos y las ocasiones propicias para esta necesaria reflexión. Este mundo en transformación que nos ha tocado vivir requiere, cuando estamos a punto de alcanzar el próximo milenio, nuevos ojos y nuevas mentes para comprenderlo y transformarlo. Reitero, finalmente, como señalé al principio de mi intervención, que este lugar, la herencia que contiene, el espíritu que siempre le ha animado, son los apropiados para construir el conocimiento y el compromiso moral precisos para caminar en este nuevo mundo que hoy se abre ante nosotros. Muchas gracias. Queda inaugurado el curso académico 1992-1993 de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.
ciudades más audaces castigaron naturalmente mucho más a sus industrias y sus agriculturas, poniéndolas a una competencia mucho más fuerte y como consecuencia natural lo han pagado desde el punto de vista social. En el caso de México, que ha hecho una muy profunda transformación económica, pero probablemente duras, y el propio gobierno enfrenta ahora un camino muy